Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Le invito a que abra su Biblia en el libro de Marcos, capítulo 5, verso 25. Me permito leer, dice la palabra del Señor. Había una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario, había empeorado. Cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, mire la convicción de su corazón, si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo, ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos, ¿ves que la multitud te oprime y preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que lo había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado. Le dijo Jesús, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Señor, gracias por tu palabra. Te ruego que tu Espíritu Santo que habita en nosotros hoy se haga evidente. Hoy tú des esperanza. Hoy tú restaures vidas. Que tu palabra hoy, Señor, toque los corazones. Y dame la sencillez a mí para ser un buen mesero y servir este plato que alimente sus corazones y sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Yo tengo la firme convicción de que una palabra de Dios es suficiente para transformar la vida, para cambiar realidades. Una palabra es suficiente. Por eso yo traigo esta palabra hoy para aquellas personas que sienten que su vida se detuvo. Para el que siente que la vida, como si alguien viniera y le dijo, mira, hasta aquí vas a llegar, de aquí no puedes avanzar más. Para aquel que perdió su empleo y hoy está mete que hoja de vida por todos lados y no sale nada. Está detenido. Para aquel que está sufriendo un duelo porque alguien se adelantó para ir al reino de los cielos. Y siente ese vacío y que la vida no es igual. O el que su pareja le traicionó y ya en su corazón ha dicho que no hay nadie que pueda restaurar este vacío que dejaron acá. También
aquellos padres que tienen un hijo con problemas y que por más que intentan ayudarle y ayudarle, es un ciclo. No pueden salir de allí. Y aquel que se casó y creyó que el matrimonio iba a ser la felicidad de su vida y el matrimonio le estancó los sueños, lo detuvo. Mejor dicho, esta palabra de hoy es para toda persona que su vida ya no tiene sabor, que no se disfruta, que saben a esas empanadas frías que hay que recalentar con aceite y ya no sabe a nada. Que la vida está detenida y que pareciera que no tiene nada sentido ya. Es para ellos que he traído esta palabra. Y Marcos es un experto en retratar estas historias. Y en la historia de hoy nos va a presentar dos vidas detenidas. La primera vida que nos presenta está desde el versículo 21. Es la vida de Jairo. Jairo es el principal de una sinagoga, es como el pastor de esa sinagoga. Es un hombre que tiene buenas relaciones, que está acostumbrado a que la vida ande a su ritmo. Él sabe dónde está cada pergamino, él sabe quién es el que va a predicar, quién es el que va a leer la ley. Él sabe dónde está todo en la sinagoga. Es un hombre con buenas relaciones, tanto con la religión saducea como con la farisea. Es un hombre que está acostumbrado a que la vida vaya a su ritmo. Su economía está bien. Y si es el principal de la sinagoga, uno puede suponer que su relación con Dios está de maravilla. Y se supone que si tú estás bien con Dios, dicen por ahí, todo te va a ir bien. Pero resulta que este principal de la sinagoga tiene la vida detenida. No por una decisión de él, sino que una enfermedad implacable vino a visitar la luz de sus ojos a su hija. Una enfermedad de muerte. Una enfermedad que deteriora su vida. Y uno pensaría, bueno, si es el principal de la sinagoga, debe conocer a unos expertos en oración que van a ir a orar por su hija. Quizás un sacerdote saduceo, quizás un fariseo. Pero parece ser que en su corazón el sistema religioso no puede ayudarlo. Y escuchó hablar de Jesús. El retrato de Jairo es el retrato de la autosuficiencia que se estrella con el muro de la impotencia. Cuando tú crees que puedes resolverlo todo, pero al final aparece algo que te supera. Y Jairo está detenido. Su vida está en pausa. Y tiene buena relación con Dios. Y tiene un cargo con un buen nombre. Pero Marcos no se queda allí. Marcos decide presentarnos a ella. No tiene nombre. Es una total desconocida. Jairo tiene un nombre, es el principal. Pero ella
ella no tiene nombre. Si a Jairo lo detuvo una enfermedad implacable hacia su hija, a ella la detiene una enfermedad degenerativa terrible. Un flujo de sangre, una tragedia crónica, 12 años detenida. 12 años atrapada por un dolor en su cuerpo. Ver que el flujo de sangre no para. Si es una semanita que le da el periodo a una mujer por ahí y eso anda tomando Buscafén. Imagínense 12 años. Destruida, acabada. Lo más terrible de esto es ver cómo sus amigos, sus vecinos avanzan y siguen y tienen una vida normal y prosperan y siguen adelante, pero ella está detenida. No puede seguir. Su vida está en pausa. Y para uno entender un poquito lo terrible de esta enfermedad, tendríamos que leer Levíticos capítulo 15, verso 25. Una mujer con flujo de sangre así continuo por la religión y por la ley era declarada impura. Y todo lo que tocaba se volvía impuro. Y si se sentaba se volvía impuro. Y el que se sentaba, aunque no se diera cuenta, se volvía impuro. De tal manera que no podía ni siquiera buscar refugio en la sinagoga, en la iglesia donde Dios da esperanza. Porque la religión le estaba diciendo: eres impura y acá no puedes entrar. No puedes abrazar. La ley le prohibió tocar y ser tocada. Es terrible lo de esta mujer, ¿no? Durante 12 años, ella se convirtió en una frontera prohibida. Perdió todo. Su vida se detuvo. Su economía, dice el texto, la gastó en médicos. También se detuvo. Uno enfermo y con plata es otra cosa. Pero enfermo y sin ella es garrafal. Su economía se detuvo. Su identidad se detuvo porque ya no le decían el nombre. Ni siquiera Marcos le dice el nombre. Ya le dicen la mujer del flujo. Ya tiene una etiqueta que degrada. La vida detenida de Jairo y la vida detenida de esta mujer están en el centro de una multitud que avanza, que oprime, que camina. Y hay que ver que a nosotros sí nos duele que otro avance mientras nosotros estamos quietos. Alrededor de estas dos vidas detenidas hay como un conflicto de convicciones. Y estas convicciones empiezan a chocar entre sí. La primera convicción que vemos es la de la multitud. Ellos se enteraron que iba para casa de Jairo. Y la multitud tiene la convicción de que si van con él, van a alimentar el morbo de sus ojos, porque algo deberá pasar. Van a alimentar el morbo de sus oídos, porque se va a hablar de algo extraordinario.
alguna señal rara va a pasar. Esta multitud está atrapada en la convicción del espectáculo, del show. Es lo que atrapa sus vidas. Y la siguiente convicción es la de los discípulos. Ellos ven un tumulto de gente. Ellos ven estadística. Ellos piensan, bueno, con este poco de gente, ahora sí nos van a creer que este es el Mesías. Y Roma tiene que agarrarse, porque lo que tenemos es gente. Nadie quiere detenerse. Ni la multitud, ni los discípulos. Pero mientras ellos avanzan, estas dos vidas están detenidas. Pero la mujer enferma trae consigo una convicción mucho más profunda. Es como si ella hubiera leído el libro de Números en el capítulo 15, verso 37. Los judíos, Dios les había mandado que en sus mantos colocaran unos flecos y colocaran allí un cordón azul. Y cada vez que un judío devoto miraba el manto y miraba los flecos, entonces hacían memoria de la palabra de Dios y de los mandamientos. Y se acordaban de que el yo soy los había liberado de Egipto. Que su palabra fue suficiente para liberarlos de la esclavitud. Parece ser, y yo sospecho leyendo el texto, que ella de alguna manera lo sabe. No necesita detener a Jesús con un discurso. Ella cree que recordar la palabra de Dios es suficiente para sanar. Es suficiente. Y entonces toma una misión suicida hacia él. Todo el que tocara se volvía impuro. Y se metió por detrás de la multitud, dice el texto. ¿Y qué tenía que hacer para llegar a Jesús? Tocar, tocar y tocar. Esto es un acto suicida. Si esa gente se da cuenta que esta mujer los está tocando, las podrían hasta apedrear. Pero a ella no le importa. Tiene una convicción. Y su mano, marcada por el aislamiento y el rechazo social, se extiende y toca el manto. La ley le gritaba: si tocas vas a contaminar. Pero su fe le decía: si toco a Jesús, me voy a sanar. Y tocó. Y fue un instante muy silencioso, pero ella lo sintió, que aquel flujo que la tenía detenida se paró, se detuvo. Su agonía de 12 años terminó. Y entonces ocurre el milagro más extraordinario de esta escena. Jesús se detiene. A Jairo lo detuvo esa tragedia de su hija. A esta mujer la detuvo la enfermedad. Pero a Jesús lo detuvo la fe. Jesús frena su paso, detiene el reloj de atención al importante de la sinagoga para atender el reloj de la amargura de esta mujer que está olvidada.
Como diría Jorge Atienza, un bien solo es bien si hace bien. Y se hace bien a toda la persona. La sanidad física no basta si el alma aún está huyendo a escondidas. Y entonces pregunta, ¿quién ha tocado mis ropas? Y la que se quería ir a escondidas se sintió aludida. Yo me imagino el temor. Me ha descubierto. Lo curioso, los que quieren caminar y andar, ahora están enojados porque hay una pausa. Ahora que se detiene Jesús, ellos se molestan. Oye, ves que la multitud te está apretando y vas a andar preguntando que quién me ha tocado. Pero Jesús no tiene prisa con los importantes cuando hay alguien que se cree insignificante y necesita su mirada. Él se detiene y lo mira para obrar en su vida. Él saca espacio para las lágrimas. Ella sale de la sombra. Y como Jairo se postra ante Jesús y dice el texto, le cuenta toda la verdad. ¿Ustedes se imaginan ese desahogo? 12 años de dolor. Hice esto. Intenté hablar con Dios, pero me sacaron, no me dejaron entrar. Intenté abrazar, pero volvía impuro. 12 años, el texto no nos muestra ese diálogo, pero la profundidad de contarlo todo refleja la catarsis de su vida, sacar todo lo que tenía guardado de 12 años, sus frustraciones. Y mientras ella contaba, Jesús le atendía. Porque a Él no le molestan nuestras lágrimas y nuestros llantos. Jesús le demuestra que sus 12 años de pausa no han sido ignorados por el cielo. Y que acaba de pasar por ahí para que la pausa termine y para que la vida siga. Jesús la mira y levanta su dignidad del polvo y dice una sola palabra que le da significado y le devuelve la identidad. Le dice como un bazucazo, como una bomba así, hija. Quizás le interrumpió el llanto. Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Ya no es la mujer del flujo. Se ha convertido en hija de Dios. Y eso lo cambia todo. El día que Jesús se detuvo, la religión de la exclusión pierde su derecho de decir quién es impuro y quién no lo es. Ese día que Jesús se detuvo, se demostró que la santidad de Jesús es más contagiosa que una enfermedad que detiene. Ese día que Jesús se detuvo,
La herida invisible de esta mujer perdió su escondite. Ya eso que la hería no tiene poder para avergonzarla porque ha sido nombrada hijo de Dios, hija de Dios y ha sido liberada. El día que Jesús se detuvo, la prisa que tenía la multitud y la prisa que tenían los discípulos por el espectáculo fue interrumpida por la devolución de la dignidad a una mujer que lo había perdido todo. El día que Jesús se detuvo, el miedo que estaba visitando a Jairo perdió su poder. La angustia que sentía por la demora. Al ver a esta mujer restaurada, aprendió que los retrasos de Jesús son citas para Él mostrar su gloria, su amor y su poder. El día que Jesús se detuvo, una mujer sin familia y sin nombre recuperó un Padre grandioso, eterno, que le llamó hija. Y una historia empezó a reiniciarse y a recomenzar otra vez. El día que Jesús se detuvo, Jairo aprendió que la pausa de Dios no es una demora, es una escuela de fe. Ese día que Jesús se detuvo, Jesús ganó un testimonio vivo en una mujer de que su palabra es suficiente para restaurar la vida, para reconstruirlo todo, para darle sabor al que la ha perdido. Y muchas de estas convicciones que vemos en el texto están reflejadas en nosotros esta noche. Quizás algunos hoy se pueden identificar con la convicción que tenía la multitud. Algunos quizás podemos cantar, podemos escuchar la palabra, nos amontonamos aquí para adorar a Dios. Pero la vida parece no tener sabor. Parece una rutina de culto. Parecen vidas detenidas. Empujamos, pero no tocamos. Consumimos el culto, pero evitamos el encuentro con el Señor. Hoy el Señor, a esos que se identifican con esto, nos invita a salir del anonimato, del espectáculo y de lo que Dios puede hacer para abrazar su gracia que se presenta en medio de nosotros. Otros quizás traen la convicción de Jairo, posiblemente desesperados, posiblemente tienen una tragedia en casa, un matrimonio que agoniza, un hijo que se pierde y sienten terror de que Dios se está demorando mucho. Sienten que Jesús se ha detenido a bendecir a otros mientras a ustedes los deja esperando o nos deja esperando. Mientras nuestra vida se apaga. Si estamos como Jairo,
quiero decirte que Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Y fue a su casa y le dijo a la niña que había fallecido. Cuando hay un desenlace sin solución alguno, niña, a ti te digo, levántate. Y volvió a la vida. Si estamos con las convicciones de Jairo y abrumados, quiero decirte hoy que la demora de Jesús no es abandono. Él tiene el poder sobre lo crónico, sobre lo definitivo, sobre lo que creemos que nos tiene más desenlace. Nuestra fe muchas veces se forja, crece en una sala de espera. Pero yo sé también que aquí pueden haber personas que se identifican con la mujer. Posiblemente con esa herida invisible. Quizás llevan 12 años detenidos, o más, o menos. 12 años de una adicción secreta. De un abuso no confesado, de una depresión que los aísla, de una quiebra financiera que les arruinó su buen nombre en Datacrédito. Quizás cuando nos metemos en esos cuadros podemos sentir que no merecemos un micrófono. O sentimos, si la iglesia supiera, quizás no me aceptaría. Hace unos 3 años ya larguitos, una enfermedad llegó a mi cuerpo y me detuvo 6 meses. No podía trabajar. Mi esposa también se afectó mucho y teníamos una niña recién nacida. La economía se destruyó toda por completo. Y la vida se detuvo. Yo sé lo que es estar detenido, lo que es estar limitado. Pero una palabra de Él fue suficiente para restaurar, para sanar y que todo volviera a su curso. Ya yo no quería predicar. ¿Quién predica cuando la vida no le sabe a nada? Pero Él le devolvió el sabor. Y así como Dios habló y trabajó mi corazón, yo quiero decirte que no se necesita ser elocuente. Solo se necesita acercarse a Él y hacer lo que esta mujer hizo. No me importan los demás. Extiendo mi mano y
confío en ti, Señor. Tú puedes resolverlo todo. Yo creo que Jesús no quiere que se lleven ustedes una bendición a escondidas. Es más, yo estoy convencido que Jesús es capaz de parar hoy el culto y decir, Tavo, vamos a parar aquí porque quiero escucharles a ustedes. Quiero oír la historia que los ha tenido detenidos. Yo creo que Jesús está con nosotros esta noche, que su espíritu está en nuestros corazones. Y Él le gustaría sacar el dolor de la sombra para que un día testifiques que Él te dio un nuevo comienzo. Si la vida perdió el sabor, yo creo que este texto viene a decirnos, hay alguien que se lo puede devolver. Hay alguien que puede ayudarte a seguir. Y ese alguien se llama Jesús. No hay otro más. Como diría el siervo del Señor Marcos Díaz, no es una terapia para seguir. Es el Señor el que lo transforma a todos. ¿Qué tal si le regalas una mirada a la persona que está al lado y le dices, hoy Jesús te dice, bueno, si es mujer, te dice hija. Y si es hombre, dile hoy Jesús te dice hijo. Él no te etiqueta. La sociedad te puede decir fracasado. Jesús te dice hija, hijo. Y esa es la dignidad más grande que tenemos. Hija, hijo, ve en paz, porque tu fe te ha salvado. El día que Jesús se detuvo, ese día renació la esperanza. Y 2 vidas detenidas empezaron a correr de nuevo. Colócate en pie. Y vamos a orar. Yo creo que es un buen momento para que cierres tus ojos y no te importes el que está al lado, no le pares bola al que está al lado. Yo creo que tú conoces tu historia. Y solo tú y nadie más que tú sabes qué está pasando en ti. Y puedas abrir tu corazón allí y así como esta mujer, cuando Jairo vio a Jesús, fue y se postró y no le importó que dijeran, miren al principal de la sinagoga, no le importó su buen nombre. Y esta mujer, cuando se vio descubierta, no dejó de decir lo que por tanto tiempo